Señoras y señores, como dijimos, ya está el último bloque en puerta. Vamos a hablar con el señor Mati Tzvay, porque él prometió la semana pasada hablar de quiénes son las fortunas que viven en Israel, quiénes son los millonarios de Israel, quiénes son los que tienen la billulla, la tarasca, la plata, quiénes son los que manejan el mercado acá en Israel. Él nos va a contar todo en este próximo bloque. Así que está el señor Mati Andy, está por allí. Muy bien, vamos a encontrarnos con uno de los quienes ya es columnista fijo de nuestra, prácticamente de nuestra, no es exclusivo, ojo, no es exclusivo, pero está siempre con nosotros. Él es geopolítico, fue diplomático, representante de Israel, y es el señor Mati Tzvay, que nos había prometido la semana pasada que nos iba a contar la historia de las fortunas que hay en Israel, o cómo se originaron las fortunas que están en Israel. Señor Matitsuay, muy buenas tardes, el micrófono es suyo, me callo. Estoy No, no, todo no. oídos, todo No, oídos. no vine a dar un monólogo, así que No, no, tenemos no, un no, diálogo. pero Solo quería contarte cuente, que cuente. primero hay que empezar por lo primero, porque Israel es un país atípico. Se levantó formalmente en el 48. Era un país pobre, era un país que necesitaba ayuda del exterior, tanto de países como de los judíos del mundo. O sea, no había grandes fortunas en Israel al principio. Y aparte mucho era gubernamental, era el estadruto del gobierno, no, había cosas privadas grandes. El Entonces la Estadruto es la economía central de israelí, trabajadores. claro, desde el 48 al 90, digamos, o sea, grosso modo, la economía israelí se desarrolló significativamente, la riqueza importante estaba vinculada principalmente a la industria y al sector inmobiliario, si hablamos de la parte privada. Y entre las personas y familias prominentes se destacan la familia Ofer, que establecieron grandes inversiones en transporte marítimo, levantaron el banco Mizrahi Tfajot y inmobiliarias, y después a través del mundo ellos compraron, digamos, cuando privatizaron, recibieron Tzim, la compañía naviera israelí, de eso podemos hablar en otro momento, por poca plata. Y tienen Ofer Global, Zodiac Group y el Israel Corporation, todo eso es de él. Y tienen fortunas, hay dos hermanos que son los hijos del fundador y que cada uno tiene una fortuna tipo 18.000 millones de dólares hoy en Bueno, día. tienen el estadio de Haifa, Sami Ofer, Y la mayoría de Atlético Madrid. y tienen la mayoría de Atlético de Madrid. Y aparte son los reyes de la sal en Israel. También, por eso te digo, eso en Israel Corporation. Después tenés la familia Wertheimer, que estuvimos hablando, que es de la zona de Nagaría, ¿verdad? Ah, cierto, Que sí. fue liderada por Steve Wertheimer, un tipo Steph. fuera de serie que empezó con un tallercito, con todo tipo de cuchillas para cortar cosas, se convirtió en un líder mundial de lo que viene a ser la tecnología de las cuchillas, porque si vos tenés una máquina industrial, tiene que haber sido construida de alguna manera, hay cuchillas Claro. especiales para cortar, eso es una... Tienen miles de personas cerca de Nadaría, en un lugar llamado Tefen, y vino Ujú. en algún momento el gran millonario este americano Warren Buffett, hace años atrás, y le compró eso por 5.500 millones de dólares, pues ya estaba más mayor y decidió venderlo, y fue en su momento la venta más grande que hubo en la historia israelí a una compañía del exterior. Así es. Tiene también Eh, ¿cómo se llama? El papel de lija, fundamentalmente. El gran también, invento pero, o el gran, que había dos fábricas en el mundo de eso. o sea, tenía cosas que eran como únicas, las cuchillas también eran especiales, no era cualquier cosa. Ujú. No es que tenía, prácticamente no tiene, no hay otras en el mundo tan buenas, incluso en China. Hay Mm. pocos que tienen las tecnologías que tienen eso, por eso son tan fuertes. Y tiene esa famosa empresa, Iscar, que ya no es de Claro, ellos, pero Icar, que que también hace piezas de avión. muchas Tra- cosas, de verdad. Trabaja con la Luego Boeing. pasemos a la familia Harrison. Tiene La familia una Harrison, pequeña perlita de staff, tiene un museo de autos antiguos ahí en Tefen. es verdad,
y tiene Es un hijo que le gusta tocar el saxofón. también. Estaba diciéndote que pasa a la familia Harrison. La Ok, familia Harrison es de Ted Harrison, el viejo, digamos, que ya falleció, que fundó el grupo Harrison y que eran, la fortuna la hicieron de Carnival Cruise, o sea, todos los cruceros del Caribe, todo eso era de ellos. Y un buen día, como era muy sionista y quería ayudar a Israel, compró cuando se privatizó el Banca Poalí. Entonces ahí quedó la hija, que es Sherry Harrison, serio. hasta hoy en día, la heredera y la dueña de Banca Poalim y de muchas cosas más. Y de Carnival Cruise, por supuesto, y tienen Todavía inmobiliarias y de todo un mantienen poco. Carnival Cruise, que eso es en el Caribe. En el Caribe, los grandes, Pero sí, sí, él vivía acá, ¿no? no, vivía entre Israel y Estados Unidos. Digamos, toda esa familia tienen casa allá y casa acá porque los grandes negocios están Claro, allá. bueno. Pero Sherry Después tenés, vive mayormente en Israel, parece, creo. sí, sí, es verdad, es verdad. Está ahora muy espiritualista, tiene todo un lugar en el cual dice que hay que estar en paz, la paz Como mundial. Bueno, Madonna, la línea sí, Madonna, ahí está, Kabbalah. claro. Después tenés, y estábamos hablando justamente de eso, de la gente que está acá y está allá, la familia Azrieli, que fueron los que construyeron el centro Azrieli y que tiene una red de centros comerciales en todo Israel y de Ujú. inmobiliaria de construir grandísimos rascacielos y de todo un poco, Sí, pero la sí. gran fortuna la hicieron en Miami y en otros lugares. Así empezaron. Y por eso hasta hoy en día siguen, y bueno, ya siguen los herederos, digamos. Después tenés la familia Federman, que fueron los que empezaron de chiquitito y se convirtieron en la gran empresa de los hoteles Dan Ah, y mira. de otras cosas. Incluso una parte de esa familia se casó con una con la de Strauss, o sea, tienen No. muchísimo, muchísimo dinero. Ok. Incluso Dan esta semana acaba de comprar un hotel, no grande, un hotel boutique en Nueva York por 125 millones de dólares. Wow. O sea que no sé, la gran plata trae plata y atrae nuevas inversiones, Sí, bueno, indudablemente. obviamente, obviamente. Y Tiene la después posibilidad. otra persona que es un poco emblemática de lo que fue el Israel de los años 50, 60, 70, y que hace años está complicado con los juicios de Bibi, es Arnon Milchan. Arnon Milchan es un gran productor de Hollywood, que hizo muchísimo dinero y que mucha gente es un tipo que está cerca de los 80 o 80, y que esa generación, muchos fueron ex agentes del Mossad que empezaron a hacer negocios después que se apartaron, con todo lo que conocían. O sea, él es israelí. Israelí que toda la vida en Estados Unidos, porque después que ayudó mucho a Israel a través del Mossad, era muy común eso en los años 60, 70, que grandes figuras que estaban en Europa, en Estados Unidos, ayudaran a Israel en su lucha contra el terrorismo, etcétera, y a la vez hicieran grandes negocios. Fue lo que este es uno de ellos, y hoy en día está complicado con todos los cigarros, las joyas y el champaña que durante años le tuvo que dar a pedido de la familia Netanyahu. Después tenés la familia Sassoon, que está súper interesante. Son de origen iraquí, pero toda la plata la Ujú. hicieron entre India, la China, Macao, Hong Kong, todo eso. Y varios de la familia no vivieron nunca en Israel y varios vivieron en Israel. Se llaman los Rothschild del Este, Ah, supongo porque que tienen cuando se fueron una de gran Irak, fortuna que la acumularon en el comercio de los siglos XIX y principios del XX, y muchos también están en filantropía, han levantado hasta hospitales en Israel, de todo un poco. cuando se Los tuvieron que ir Sazón, de los Irak, Sazón. supongo los judíos tuvieron que irse de Sí, Irak. no, pero estamos hablando del siglo XIX, cuando había una comunidad Ah, grande y próspera, ujú. y después a principios del 20, por supuesto, del 48 ya no hay nadie allá, igual se habían hecho fortunas que los pusieron en Hong Kong, en Londres, en Estados Unidos, de todo un poco. Después tenés la familia Rothschild. La mayoría de los Rothschild nunca vivieron en Israel, pero hay muchos que tienen relación y que incluso algunos vivieron épocas en Israel. Por ejemplo, son grandes filántropos de asentamiento, de infraestructura para los judíos sionistas que venían a trabajar en la agricultura y a comprar tierras y a levantar ciudades y todo, desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX.
Entre otras cosas, construyeron la Knesset y, y también dieron el edificio para construir la Corte Suprema, Ujú. el terreno. O sea, los lugares El varón, principales, era varón Rothschild. sí, pero con su familia, eran varias ramas. Y otra cosa que no es una persona, sino, por ejemplo, hay la comunidad judía de Bukhara, de lo que hoy en día es el centro de Uzbekistán. Son Ujú. gente que siempre han sido muy importantes en el comercio internacional y muchos se asentaron en la Jerusalén todavía del siglo XIX, principio del XX, y han hecho grandes negocios. Y bueno, de ahí salió, por ejemplo, Lev Levayev, que es uno de los grandes multimillonarios, multibillonarios que viven en Israel y que fue el rey de los diamantes y de la producción de diamantes entre Angola, Mm. Israel, Moscú, etcétera, etcétera. Y es un tipo que empezó de cero. Así que muy interesante este Lev Levayev, que además Sí. es Jabatnik, ¿Usted quiere y decir él que estamos a levantó tiempo? de qué. Yo estoy en cero. Y bueno, si querés empezar a ir a Jabat y juntar Claro. millones, Ahí podés. empezó él, ahí empezó él. No, él empezó en Israel. Ajá. Después se especializó como cortador de diamantes. Ujú. Después viajó a Angola, hizo negocios que prácticamente le dejaron en los años 80 o 70, fue bien en los 70, 80. Este, se quedó con casi todos los diamantes que salían de Angola. Después vino a Israel, compró 12 empresas de cortadores de diamantes, 12, y se las pasó para él. Y con toda esa plata y con todo ese poderío fue y compró tres grandes empresas de cortadores y de productores de diamantes de Rusia. Uf. En los años 90, fines de los 90, principios del 2000. El tipo incluso vivió muchos años en Londres, tenía la mansión fuera del Palacio de Buckingham, era la mansión privada más cara de todo el Reino Unido. Wow. Tipo 180 millones de libras, algo por el estilo. Pero Bueno, mucha plata la ujú. perdió en la crisis del 2008-2009, peleas con los hijos, entre los hijos, todo eso, pero igual pobre llega a fin de mes porque le quedaron un billón y medio de dólares. Claro, yo decía que el negocio de los diamantes es un poco vidrioso, ¿no? La verdad que sí. Eh, Vos sabés que la economía temprana del Estado se apoyó en gran medida en capitales provenientes de naciones de la diáspora al principio, Ujú. reparaciones alemanes, de los alemanes que le pagaban a los que habían sobrevivido y a sus familias, y capitales que fueron traídos por inmigrantes de otros países occidentales, incluso de Latinoamérica y de todo un poco. Entonces, eso, digamos, por eso Israel también dio un salto, digamos, desde una economía controlada y creciendo de a poco a un salto importante en la riqueza de lo que es hoy en día, que ya es un país desarrollado con grandes capitales. Ahora, tenés a otros importantes que realmente también es de esos tipos como Milchen, que también estuvo en el Mossad y después pasó a ser, conocía ya a todo el mundo, a Fidel Castro, a los venezolanos, peruanos y a otros lugares del mundo, y también Kazajstán y no sé qué, y se quedó con un montón de negocios de nafta y de petróleo y cosas por el estilo, y en Israel compró o recibió también por poca plata en la época de las privatizaciones de Bibi, Delek, el grupo Delek. El grupo Delek hoy en día es un gigantesco que no solo tiene estaciones de servicio, sino que tiene negocios internacionales de compra y venta de petróleo, de gas, inmobiliario, energías renovables, fábricas en distintas partes del mundo. O sea, es Wow. un monstruo, 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 y se llama Itzhak Chuba, el dueño. Y Ujú. bueno, yo te hablé de Eyal y Dan Ofer, que son, digamos, los hermanos que tienen no solo chips, sino un montón de cosas. Y Ujú. una cosa muy interesante es un tipo que había sido el director de toda la cuestión de los diamantes en Ramat Gan, de la bolsa, Ujú. y después se fue al mundo y se convirtió en un multibillonario que se llama Benny Steinmetz.
pero también después se metió con los recursos naturales en África, bienes raíces, incluso tuvo una época que tenía por cuestiones de impuestos y de todo, y se quedó en un país que no lo podía devolver a Israel, creo que fue en Namibia, algo por el estilo, varios años, para que no lo traigan a Israel y llegue a la cárcel, y al final Wow, hizo un arreglo. Por supuesto, porque cuando hay grande fortuna, que claro. los países dicen, bueno, por lo menos que me devuelva la plata, entonces le hago un arreglo. Y bueno, pero y ni que hablar que en los últimos 25 años, 30 años, han surgido muchos multimillonarios de la parte de high-tech, Ujú. como la gente que fundó Checkpoint, la gente que fundó Wix, y todo. Wix acaba de ser vendida en 32.000 millones de dólares y se ¿Qué? reparte entre cuatro. Wix son Perdón esos que hacen la los ignorancia, sitios ¿qué es web Wix? rápido. ¿Ah? ¿Qué es Wix? Perdón la ignorancia. Wix está en Israel ya hace años. Es una plataforma para crear sitios en forma muy barata, Ah, sitios de internet, que te lo puede hacer alguien o lo puedes hacer vos por poquita plata, con un montón de posibilidades, ujú. y lo han vendido a Google por 32.000 millones de dólares hace unos meses. Wow. Y se reparte entre cuatro pibes jóvenes, no pasan los 30 y pocos años. Hay dos locales de acá de Nadaría que hablamos de Steinheimer, bueno, de Iscar hablamos, yo acá, bueno, quienes conocen Nadaría, hay una calle donde él tenía su casa que iba a transformarse primero dijeron que los hijos iban a hacer ahí un museo de la Mm. historia de Isker y demás, pero bueno, quedó en la nada. Creo que ahora va a ser un edificio. Y lo que te faltó Strauss y Soglovec, que también son importantes, creo yo. Bueno, yo quería llegar a eso también Ah, ok, perdón, me adelanté. no, no, es muy importante lo que decís vos, porque justamente Radio Nadaría, y Nadaría, una de las características que tiene, que en los años 30 llegaron miles y miles de migrantes alemanes, Ujú, y no vinieron como la mayoría de los inmigrantes que venían sin nada. Llegaron a Nadaría, la planificaron tipo ciudad alemana, muy cuadradita, muy ordenadita, con los parques, los jardines, ujú, y y trajeron maquinarias para hacer empresas, porque había muchos judíos con plata en Alemania de los que se escapaban. Entonces, entre ellos tenés a dos empresas, más que nada, hay otras, que son los Strauss y los Zoglobeck. Strauss vino con una vaca. Strauss vino con una vaca y pusieron un lugar que hacían quesos y no sé qué Sí, más, y manteca, y de ahí empezaron a hacer un conglomerado gigantesco que después, como uno de los hijos se casó con la de Elite de los chocolates, entonces sí. se convirtieron no solo en una compañía gigantesca en Israel, sino también en el mundo. Si uno va por el este de Europa y vas por Praga y ves los cositos de los helados, todos tienen el símbolo de Strauss Elite. Tienen Ujú, otro nombre, pero el sí. mismo símbolo. Son grandísimos, pero para crecer más y más y para ser más competitivos a nivel mundial, que realmente, viste, empezar desde un cuartito nadaría a llegar a ser uno de los grandes del mundo, se unieron, por supuesto, con Pepsi y con Unilever, con los grandes monstruos. Hoy en día vos comprás hummus Sabar, pertenece a Pepsi, Wow. por ejemplo, y muchos otros productos, ¿no? Después tenés la familia Zoglové, que era, ¿cómo se dice? Fabricante de fiambres. Ujú, Y también crecieron en forma brutal, se convirtieron en multimillonarios. Y hay otras familias, como me olvidé el nombre, la que hacen los productos tipo de tortas y galletitas, los Lajmi, ah, y Lachmi. otras familias que hicieron muchísimo dinero. Y todas vienen de Nadaría, porque ahí se concentró una burguesía alemana que no era el clásico inmigrante y que venía a producir. Bueno, en realidad los que llegaron, la primera camada que llegaron eran gente profesionales que no iban a ejercer sus profesiones, sino que iban a trabajar la tierra.
O sea, vinieron claro. para una colonia agrícola, digamos. Naharía era en principio. En el norte de Nadaría todavía tenés un montón de granjitas Sí, 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 sí. Hay una calle que que vienen de estas todavía familias. mantiene la queda, es una calle que da a la ruta principal y por otro lado está Ujú, en un barrio y que mantiene terrenos enormes, enormes que eran de la primera cooperativa donde se juntaban todos y la cooperativa era para vender los productos afuera. Todos, o excelente. sea, recogía todos los productos y los vendía No, en forma o sea, organizada. vos estás en una ciudad que es un ejemplo en Israel de desarrollo industrial y de creación de riqueza realmente. Fue, La mayoría se fue. fue, viven todos en Tel Aviv, los hijos, los Sí, nietos, más sí. que nada, los bisnietos ya están todos en Tel Aviv, o en Londres o en Nueva York. O sea, Bueno, ya, acá veíamos pasar el helicóptero de Steph cuando venía a la fábrica y volvía a Tel Aviv. increíble, ¿no? Te quería hablar de otra familia que es Ujú. muy multimillonario, pero que tiene que ver con la parte política, Ajá. que es la familia Falik. La familia Falik, que es un hombre de origen de acá, de Israel, pero con una esposa nacida en Perú. Ellos provienen de una variedad de inversiones que tienen negocios en bienes raíces, pero la principal fuente de ingresos es que son prácticamente los dueños de todos los duty free en Estados Unidos. Mm. Y esos son muy, pero muy amigos de los Netanyahu. A Ah, tal mira. punto, a tal punto, que cuando pasó lo del 7 de octubre, Netanyahu salió de su casa, que estaba en reparaciones en Jerusalén, y durante varios meses vivieron en la casa de ellos, que está cerca, ahí en el centro de Jerusalén. Wow. Increíble. Por Sí. ejemplo, ellos compraron a Alexandria en el 2021 una casa por 88 millones de shekel. Además son los dueños de lo que inventaron, los dueños de Sakara, la cuestión de los cosméticos. Ah, mira. Sí, O sí. sea, tienen de Accesorios todo. cosméticos. Sí, son los dueños de la bodega Psagot, por ejemplo. Ujú. Después tienen una casa internacional de diseño interior, que se llama Peter Oecht, que hicieron, entre otras cosas, los Zimmerim más caros de los Altos del Golán, o sea, tienen de todo. Pero tienen fundaciones en las cuales dan mucho dinero, que se llama la Segal Foundation for Israel o la Ah, Falik Family Private Foundation, que viene de Estados Unidos, y que hacen ayuda para hacer sinagogas, escuelas y servicios sociales. Ellos no son, digamos, ortodoxos, pero son muy tradicionalistas, ujú. y lo que tienen en realidad es que son muy de derecha, y han hecho cientos de millones de dólares de donaciones para los territorios en Cisjordania y para que compren casas en Jerusalén del Este, Ah, han otorgado, de decís. los árabes, a los árabes. O sea Eh, que son gente que está a la extrema derecha. Bueno, eh, ahora vos entraste vos entraste vos solo, yo no pregunté. Ahora, esta gente es de derecha. El resto, en un mapa geopolítico, digamos, de Israel, el resto de las fortunas, ¿obedecen algún, o están, apoyan o no, tienen influencia en las elecciones? Me gustó mucho tu pregunta porque yo ahora hablé de la familia Farik y hay otras familias, especialmente de algunos rabinos de Estados Unidos y gente importante de Estados Unidos. Están también los amigos de Netanyahu, que no son estrictamente religiosos, como los Packers de Australia y otros, que lo ayudan muchísimo a Israel y a él en forma personal, aparentemente. Y todos ellos están con Netanyahu, pero la mayoría de las grandes fortunas son gente que siempre estuvo en el establishment de la centroizquierda. Abodá, Eran todos de Abodá o sea, políticamente venían de lo que viene a ser la centroizquierda, incluso de la izquierda. mira. Porque en Israel, vos sabés que en izquierda no se trata de socialismo o No, no. capitalismo, se trata de una posición en general frente a la democracia, frente a las supuestas y futuras relaciones con los vecinos.
y todo eso, una visión diferente. Y esa gente, La discusión, claro, está la buena esa mayoría aclaración. no viene del lado derecho. La discusión política en Israel de izquierdas y derechas no pasa por la cuestión económica solamente, sino que No, pasa no. por los beneficios para algunas gente que tenga menos posibilidades, pero fundamentalmente en las decisiones políticas que tienen que ver con la relación con el entorno árabe, ¿no? Esa es fundamentalmente Mira, la y ahora que decisión. hablas de los árabes en Israel, porque estamos hablando de las fortunas en Israel hay un 20% de árabes, Así es. y por los distintos desarrollos sociológicos y lo que ha pasado en Israel, no hay cantidades de multimillonarios, digamos, Ujú. pero hay varios que han hecho muchísimo dinero porque a partir de los años 90, especialmente a partir de los 2000, los árabes cambiaron, los israelíes me refiero, de ser empleados a ser dueños. O sea, las grandes compañías de construcción, hay muchas que son árabes. O por ejemplo, las fábricas de cemento, las fábricas de varilla para construcción, de metal. Todas esas cosas que llevan muchísimo dinero hoy en día están en manos de árabes. Sí, todos los Hay elementos también compañías de de high-tech en piedras, manos de árabes. Porque hay todos un los tipo elementos de muy... construcción. Sí, pero también hay uno que vino, que estudió en Estados Unidos y vino a Nazaret a hacer un centro de investigación y compañía de high-tech y tiene muchísimo dinero y ha levantado compañías que ha hecho que la gente, pero más que nada, ¿en qué se conocen los grandes fortunas? Los árabes en la parte de comida, Así es, ¿verdad? De hacer supermercados. fábricas, no, y fábricas de hummus, de fina o de carne. Entonces de la familia Dabaj, Ujú. que es una familia musulmana de un pueblo que está frente a Carmiel. También empezó muy chiquito y hoy en día viene a ser en la cantidad de supermercados que tiene, en la cantidad de cabezas de ganado, en la cantidad de... Es el número uno de Israel. Más que Soglovec, decís vos. No, solo que en la parte de los fiambres, la carne, carne de vacuna. No, Soglovec es carne también, ¿eh? Carne también, pero a otro volumen. Sí, sí, Ah, sí, Daba ha crecido a un nivel, porque además todo el tiempo sigue abriendo sucursales y de todo un poco. ujú. Pero por otro lado Yo decía tenés en una mujer. supermercados y la parte de verduras y eso. eh, También mucho de eso, pero a gran volumen. Tenés una mujer que se llama Julia Zahar, que es la dueña de una fábrica de trina, de tejini, y es multimillonaria. ujú. Después tenés una cosa que increíble. En Israel, ¿cuál es el banco más grande? Leumí, ¿no? Bank Leumi. El Sí, director del Bank Leumi de Israel es Samer Hatshihia, que es un árabe musulmán de tira, pues un tipo de carrera. claro. Y lo eligieron en forma unánime. O sea, Ujú. y es multimillonario además porque tiene un montón de negocios. Y él, Qué la familia, bárbaro. es una familia conocida ahí en la zona cerca de Farsaba, Tira, Taibe. Sí. Incluso cuando Tira estaba jugando en la primera en Israel, ellos eran los que movían toda la plata del club y todo eso. Es una familia de mucho dinero y él es el director del Banco Leumi para todos los que gritan apartheid en Israel. Está ¿Está bien, bueno, bien? Y bárbaro, te tiene una mina agradezco. en Farch Mariau que no la tienen ni los más millonarios judíos. Así que Ah, mira vos. tengo muchas cosas más para decir, pero quería más que Dime, nada traer esta visión. ¿te parece que da para otra parte más? ¿Hacer otra nota más de las cosas que te quedaron? Se podría hablar de las grandes fortunas con la política, por Claro, ejemplo. O eso sería sea, como estábamos interesante. hablando, quiénes son las grandes fortunas que apoyan a Netanyahu o a la oposición, Ujú. o cosas así. O Bueno, sea, eso sería interesante porque, bueno, muchas cosas no se dan a luz, pero van a través de otras personas que son como claro. pantallas. Sí, 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 bueno, está Pero de bien. cualquier manera, siempre es Testaferros. interesante saber cuál es la plata grande que está atrás de las grandes personalidades políticas de Israel. Sería interesante, lo podemos dejar para la próxima. ¿Está bien? Y bueno, después en otro momento vamos a tratar otro tema también que me gustaría mucho tratar con vos, de cómo se logró la imposición mediática de la mala colocación de Israel.
digamos, cómo se logró imponer mediáticamente que Israel, hay un término que es el implante mediático. Hay un implante mediático que dice que Israel es malo, el sionismo es malo y es genocida. Entonces, me gustaría analizar cómo se logró poner eso. Pero lo dejamos Estás para la próxima. hablando de la maquinaria de Qatar, Mm. Irán y otros Exacto, exacto, elementos. exacto. Bueno, habría que pensar. Estimado, que tenga muy buena semana, un abrazo grande. El señor Mati Tzuay, un lujo que tenemos acá en Radio Nadaría. Él es geopolítico, fue ex diplomático, pero una persona maravillosa. Gracias, Mati, un abrazo Gracias, grande. Marco. Nos vemos. Radio Naría. Algo distinto en tu mismo idioma.